En el área de patrimonio arquitectónico tenemos a Gracia López Patiño y por el área de patrimonio artístico documental a José Antonio Madrid García. Gracia López es arquitecta, es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, con una tesis basada en el análisis de las tipologías constructivas de las chimeneas industriales de ladrillo. Esa tesis tuvo mención especial en los premios Estudia VLC de Valencia en la edición de 2014. Es profesora, contratada doctora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Imparte una asignatura troncal sobre materiales de construcción en el segundo curso y otra optativa sobre materiales avanzados en el quinto curso, ambas en el título de grado en Fundamentos de Arquitectura. Realizó un intercambio docente con la Yildiz Technical University de Estambul en varias ocasiones. Y bueno, ella es investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio. Actualmente imparte una asignatura o varias asignaturas en el máster de conservación del patrimonio arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, una sobre técnicas constructivas y materiales para la conservación y otra sobre estudio de análisis de intervenciones. Además fue responsable de arquitectura del patrimonio industrial, también en el mismo máster. Está especializada en patrimonio industrial, como digamos a raíz de su tesis doctoral sobre las chimeneas, y fue cofundadora de la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, APIVA, y actualmente tiene el cargo de secretaria de dicha asociación. Fue impulsora de la Asociación Universitaria de Investigación AUIN y es miembro de TICCIH España, y al mismo tiempo es autora del blog en difusión internacional Blog García del WordPress. Ha impartido varias conferencias y comunicaciones en congresos internacionales y nacionales, ha publicado en revistas de prestigio como Construction History, Informes de la Construcción, Engineering Failure Analysis, etc. También hay que destacar, digamos, ciertas colaboraciones a nivel profesional con estudio de arquitectura de talla internacional, como el Moshe Safdie de Jerusalén, o con Daniel Libeskind en el proyecto de estudio Whale en el Port Andratx. Bueno, pues ahora será la primera en intervenir y nos explicará un poco cuál es su línea de investigación y en qué está un poco investigando en este momento. Por otro lado, José Antonio Madrid es catedrático de universidad, es supervisor de las instalaciones radiactivas de la Universidad Politécnica de Valencia, imparte docencia en grado y máster y es premio a la excelencia docente en la edición del Consejo Social del 2018. Desde el punto de vista de la investigación, tiene 56 participaciones en exposiciones, 19 participaciones en proyectos de investigación, destacando el de la Basílica de San Nicolás o la de Santos Juanes, 19 contratos de transferencia con colaboraciones con más de una treintena de instituciones públicas, en las que destaca la Fundación Luz de las Imágenes, el Arzobispado de Valencia, Museo de Prehistoria de la ciudad, Museo de Ciencias Naturales de Valencia, Museo Arqueológico de Burriana en Castellón, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración IVACOR, Gobierno de Aragón, Concejalía de Cultura, Grupo Paleolab, Valencia, y Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat. Es autor de 3 monografías, más de 30 capítulos de libro, más de 30 publicaciones en congresos, casi 30 publicaciones en revistas, ha sido director de 8 tesis doctorales, en fin, su especialidad está en análisis de, digamos, con radiación, con rayos X, y bueno, pues también nos hará su exposición. El contenido va a basará sobre todo en su actividad en esta especialidad. Y bueno, hecha la introducción, yo ya me bajo al público, sí, que intervenga primero Gracia y luego José. Bueno, yo creo que se me oye
Sin el micrófono, pero bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias al IRP por haberme invitado a dar esta charla tertulia para dar a conocer la investigación que estoy realizando. Y bueno, mi tertulia se llama Patrimonio Industrial y del Humo, que a algunos a lo mejor les resulta un poquito raro hablar de patrimonio y además con la característica de industrial, porque normalmente cuando conocemos el patrimonio estamos hablando de iglesias, catedrales, pinturas y demás, pero nadie se imaginaría que una industria o una chimenea puede ser patrimonio, y lo es. Quizá todo el mundo hemos visto esta imagen, como en todos los lugares, polígonos industriales y demás. Esto es una fábrica con la típica chimenea, que es digamos el icono de la industria. Es verdad que esto no estaba antiguamente con las catedrales y demás, sino que ha sido una cosa mucho más reciente a partir de la revolución industrial. Y yo, aunque sí que estoy también investigando el tema de las fábricas, etcétera, en realidad de lo que realmente estoy estudiando o de lo que realmente investigo es de estas chimeneas. Y la culpa la tienen estas dos chimeneas primeras. Estas dos chimeneas salieron por primera vez en una fotografía que estaba haciendo en el Gulliver, y de pronto dije, ostras, ¿eso qué es? Y a partir de ahí empezó mi interés con las chimeneas, hasta que al final realicé la tesis sobre estas chimeneas. Casualmente, estas dos chimeneas son en las que estoy participando como asesora para su restauración, con lo cual para mí es un doble orgullo, porque fue precisamente el germen de mi investigación. Bien, las chimeneas industriales de ladrillo son un elemento arquitectónico. Y un elemento arquitectónico, si algunos hemos escuchado hablar de Vitruvio, estableció estos tres principios: firmitas, utilitas y venustas. Y la chimenea es un elemento firme, es un elemento estructural. Sí que es verdad que es un elemento de empotrado, pero que está sujeto a diferentes acciones como el viento, terremotos, etcétera, etcétera, con lo cual es firme, porque hemos visto que todavía quedan muchas chimeneas, incluso en los sitios donde hay terremotos y mucho viento. La chimenea es, o por lo menos ha sido útil, y digo es porque esa chimenea todavía está en funcionamiento, la veis con el humo, todavía está en funcionamiento, con lo cual todavía hay lugares donde podemos ver esas chimeneas con el humo. Y por último, las chimeneas son bellas, a pesar de que esta mañana en una visita de obra han dicho que la chimenea no era bonita. Bueno, vamos a ver, vamos a ver que sí que va a ser bonita. Es un elemento bello, como veis aquí tenéis una de ellas, y nadie diría que es un elemento feo. Curiosamente, las chimeneas industriales de ladrillo y el patrimonio industrial tienen un plan nacional de patrimonio industrial, cosa que catedrales y demás tienen, pero muchas otras cosas no lo tienen, con lo cual estamos agradecidos y tenemos suerte de tener ese patrimonio. Bien, ¿y qué es lo que he hecho yo en mi investigación? A ver, yo he recorrido no solo la Comunidad Valenciana, sino muchos lugares de España, y lo primero que empecé fue con fotografías. Cuando yo hablé de por qué hacer esta investigación con un profesor que también es del IRP, no sabía sobre qué investigar. Me dijo, mira, es algo que tiene que gustarte. Y yo dije, pues a mí me gustan las chimeneas. Dijo, pues haz eso. Y dije, pero si no hay nada. Dijo, pues para eso está la tesis, para hacerlo. Entonces yo empecé a hacer fotografías y empecé a fijarme en cada una, y lo primero que establecí fueron los distintos tipos de chimeneas. Claro, de lo que vemos hay, digamos, dos niveles. Y voy a ver lo del tiempo, porque si me enrollo mucho me cortáis. Hay dos niveles, uno que sería a nivel humano, a nivel de persona más o menos pequeña, y otro a nivel mucho más grande, que es lo que vemos a lo lejos y demás. Bien, a lo lejos vemos sobre todo los fustes, y por tanto nuestras chimeneas básicamente las hemos tipificado en las chimeneas de fuste cuadrado, que fueron las primeras que surgieron. Después las redondas, porque el rozamiento del viento era muchísimo mejor y por tanto el comportamiento era muchísimo mejor. Y por último la chimenea octogonal,
que digamos que es uno de los polígonos que más se asemejan a la circunferencia y que todavía sería estable y demás. ¿Hay otro? Pues sí, hay otro. He encontrado otro, pero no es la generalidad. He encontrado uno de tipo hexagonal, pero no es la generalidad porque efectivamente tienen muchísima menos resistencia al viento y por tanto caen con más facilidad, lo cual no quiere decir que no haya, pero no es lo normal. A partir de esos fustes ya empecé a estudiar todas las partes de la chimenea y veía que incluso podía sacar características comunes, que podía incluso acertar hasta los constructores de chimeneas viendo las chimeneas y demás, y todo eso a partir de una unidad fundamental que era el ladrillo. El ladrillo, todos hemos visto el típico ladrillo paralelepipédico que es más o menos de una dimensión entre 24-25 centímetros y 4,5-5 de grueso, pero en la chimenea encontramos además otros tipos de ladrillos que son aplantillados. Unos son en esquina, la típica esquina sobre todo para aquellos que son octogonales con un ángulo de 135 grados, y otros que son curvos, que no son los mismos, sino que en una misma chimenea puede haber de distintos tamaños para adecuarse a los distintos diámetros y a las distintas alturas de esas chimeneas. Bueno, ¿y qué hacemos con estos ladrillos? Bueno, pues estos ladrillos empezamos viendo lo que es el nivel humano, que no es ni más ni menos que la base. En esas bases, como veis, hay muy diferentes características. En Valencia tenemos ahora mismo 40 chimeneas. Estas no son todas de Valencia, lógicamente. En muchos sitios lo que hacen es coger o tomar los distintos estilos, mudéjar, etcétera, etcétera, y los incorporan a la construcción de chimeneas, pero básicamente lo que tenemos son unas bases cuadradas, unas bases circulares, unas bases octogonales, con más, con menos pendientes, rectas, que les ponen adornitos, que si les ponen arcos. Normalmente esa base suele tener una abertura que es por donde entran los ejecutores para ejecutar la chimenea desde el interior de la misma. Y como veis, aquí tenemos no solo colorido, no solo belleza, sino que también tenemos muchísimos materiales cerámicos, pero no cerámicos de ladrillos, sino cerámicos de azulejo. Tenemos piedra, tenemos allí más piedra, tenemos intercaladas piedras con ladrillos, tenemos metales, tenemos de todos los materiales que podamos imaginar. Bien, más en concreto, digamos, el paso que daría desde esa base a lo que sería el fuste, que es ya lo que perdemos un poco de vista, y ya más arriba las coronas, tenemos los que son las cornisas. En esas cornisas tratamos de poner también esa belleza, bueno, tratamos, yo no he hecho ninguna, pero casi que me incluyo, y podemos incluso conocer la autoría de muchos constructores precisamente por cómo trabajan estas chimeneas, o sea, estas cornisas, por cómo colocan esos ladrillos. Tenemos los ladrillos generalmente endentellados. Dentellados significa que hay una base y luego hay otros que están salientes. Los tenemos pareados, los tenemos arpados, es decir, cuando utilizamos los ladrillos con giros, distintos giros. Los tenemos de colores, los tenemos con la cerámica que he dicho antes. Aquí vemos también en esta de aquí los ladrillos aplantillados de otra manera diferente, y aquí tenemos muchos más arpados. En fin, fijaos en esas esquinitas de ahí. Esas esquinitas me han servido muchas veces para conocer la autoría de esa chimenea, porque unos determinados autores lo hacen de una determinada manera. También me ha servido el cómo hacían las juntas de los ladrillos, cómo construían las chimeneas desde arriba. Ellos, lo normal era ir con el paletín y hacerlo de forma matada inferior, pero había otros que tenían, ahora veremos, unos utensilios para realizar las juntas de otra manera. Bueno, pues ese simplemente manera de realizar la junta me ha dado también pistas para localizar a los distintos autores de esas chimeneas. Se han dibujado en la investigación todas las cornisas para ver dónde están las sombras, para ver cuánto sobresale, no sobresale, etc. Y aquí tenemos fustes. Aquí no son los simplemente fustes lisos y ya está, sino que tenemos
desde fustes octogonales en el helicoide, fustes circulares que una de las piezas parece que sea un helicoide, pero en realidad no va girando, es simplemente la pieza la que gira. Tenemos allí la de Valencia, que va a ser restaurada ahora, tenemos la de Alcira como copia de esta, y tenemos también con dobles giros. Las tenemos con dobles giros, esta está en el CEU San Pablo, e incluso las he llegado a encontrar con todas las esquinas girando todas a la vez, como esta de una bodega de Mora en Toledo. Como veis, lo de que la chimenea es fea, vamos a dejarlo un poco entre comillas, ¿vale? Vamos a estudiar ahora la parte más arriba, la que no vemos realmente a vista de humano. Para esto se necesitan cámaras y demás para verlo. Como veis, la corona también le he puesto diferentes partes, se utilizan también diferentes materiales, y como veis hay una amplia tipología de esas coronas, desde aquellas que son simplemente rectas, las que tienen una inclinación, las que son rectas con la inclinación abierto en vez de encerrado, las que tienen forma de cáliz, las que tienen forma de cáliz con los portilles en cremallera, sin cremallera, dobles. También las coronas muchas veces me han dado pistas para saber quiénes son los autores, porque esas formas de trabajar los rehundidos, esas formas de las cremalleras son características. Estas cruces también llegan a ser características, los colores incluso llegan a ser característicos, y estos son los causantes de todo eso. Algunos de estos constructores, bueno, casi todos están ya fallecidos, pero yo llegué a entrevistarles y por tanto he sabido de sus características, he sabido hasta dónde han llegado, lo cual me ha permitido, ahora veréis, establecer una de las conclusiones de mi investigación, y me han comentado pues cuáles eran las dosificaciones de los morteros, qué es lo que utilizaban para pintar, los utensilios que utilizaban, etcétera, etcétera. Ahí hay constructores tanto valencianos como murcianos, como las influencias en otros lugares, es decir, que en otros lugares también se han aprendido de estos constructores valencianos y murcianos. Aquí tenemos algunos utensilios que utilizaban para construir esas chimeneas. Como eran inclinadas o bien tenían forma, esto es el elemento principal que utilizaban, que es el taulaplom. Este taulaplom tiene la inclinación de la chimenea que vayan a hacer, y además, por ejemplo, ese de ahí que tiene una formita más de cáliz, era para hacer las coronas que hemos visto. Tenían sus propios elementos de madera, realizados en madera, sobre todo en madera de movila, porque lógicamente cuando se mojan se estropean, pero la madera de movila es muy estable, y por tanto eso que está en verde es la manera en la que hacían. Ellos colocaban los ladrillos entre medias de la junta, en la parte de arriba del taulaplom ponían el nivel, y con eso sabían que estaban en horizontal, y luego digamos que la inclinación se la daba la parte más larga del taulaplom. Aquí tenemos también otros utensilios, por ejemplo, para llaguear, ¿vale? Estos son diferentes utensilios para llaguear, estos son diferentes niveles para tener el aplomo, el centro de la chimenea. Algunos utilizaban sistemas muy curiosos para seguir esa inclinación, incluso para establecer los centros. Lo que pasa es que no tengo tiempo de explicarlo todo. Aquí he tratado de resumir dos maneras diferentes de hacer, que luego es precisamente lo que trato de establecer como conclusión. Aquí vemos cómo están trabajando. Se necesitan al menos unas 5 personas para construir una chimenea. Unos están en la parte de abajo haciendo la argamasa y demás, otros están dando el ladrillo, otro es el que tira de la polea, otro es el que está arriba recogiendo el material, y otro es el que está construyendo. Eso es como mínimo. En un sistema valenciano, por ejemplo, los murcianos necesitaban por lo menos 8 personas para realizar eso. Como veis, también se han estudiado los andamios, lo que pasa que tampoco tengo mucho tiempo aquí para hablar
de los andamios, pero si os fijáis ahí en la parte superior está pues recreado cómo trabajarían los ejecutores dentro de esa chimenea. Y esta parte de ahí es cómo trabajaban los murcianos. En lugar de ir por el interior de la chimenea, ellos iban por el exterior, sacaban todo por el exterior, y igual que estos tienen unos pates para subir a la chimenea, todos los días tenían que subir y bajar la chimenea, ¿de acuerdo? Subían cuando no hacía viento, porque si hacía mucho viento la chimenea se movía demasiado y les daba pavor. Y los murcianos lo que hacían era poner una polea y sacarlo todo por la parte exterior. Bien, como os digo, estas serían las conclusiones que saqué de mi investigación, de mi primera investigación, y era el influjo, o sea, el establecimiento primero de dos escuelas de construcción de chimeneas, que sería la valenciana por una parte, la murciana por otra. Yo establecería todavía una más, pero esa ya estaba en Cataluña y ya no me daba ya para viajar tanto, porque claro, todos los viajes que he hecho a todos estos sitios han sido por mí sin ningún tipo de ayuda, así que había que limitar la investigación. Y estas son las influencias que tienen cada uno de esos constructores en el resto del territorio. Aquellos serían los de la escuela valenciana, estos serían los de la escuela murciana. ¿Y todo eso dónde queda recogido? Todo eso quedó recogido en mi tesis doctoral, que se llama Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y sureste español, influencia sobre otros territorios, estudio y análisis de las tipologías constructivas. Y todo esto, ¿de qué ha servido? Bueno, pues todo esto me ha servido para estar en proyectos de investigación. He estado en un proyecto de 3 años que se llama Vulnerabilidad, Resiliencia y Estrategias de Reutilización del Patrimonio en Espacios Desindustrializados, que es la IP es de la Universidad de León. Ahora tenemos otro proyecto de investigación también de la Universidad de León, que estamos esperando respuesta ahora cuando la den. Y también digamos un poco en mi tema de materiales de construcción, que habéis escuchado, que también he dado, pues profesores del departamento de composición han propuesto esta investigación sobre el adabasto y la restauración, y también me llamaron para... es un proyecto de la UPV y nos lo concedieron. Bien. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo es básicamente establecer una especie de manual para acometer esas restauraciones que ahora se están llevando a cabo en muchas de estas chimeneas. Esta es la que estamos llevando actualmente en la Alameda, es una de ellas. La otra ya se restauró hace tiempo. Esta es una que está ya en proyecto, solamente falta empezar también la obra, en Ayelo de Malferit. Y claro, el tema de las chimeneas puede pensar uno que termina un poco, o que es un poco limitado. La verdad es que el estudio de esta chimenea, el día a día, cada vez salen más cosas, porque como os he dicho, tienen materiales, tiene color, tiene distintos tipos de ladrillos, qué es lo que pasa con los ladrillos, las cocciones de los ladrillos y demás, con lo cual tiene faena, ¿vale? Pero si alguien pensaba que teníamos limitado esto, cuando estaba estudiando las chimeneas de ladrillo, resulta que también descubrí otro sistema, una patente belga de construcción prefabricada de no solo chimeneas industriales, sino también de depósitos de agua y de torres de refrigeración, que es una patente belga de unas piezas que están prefabricadas pero que terminan de llenarse de hormigón y demás in situ. Se parece mucho a la chimenea esa helicoidal que hemos visto, pero estas son mucho más rectas. Y bueno, pues también estoy en esa investigación de este tipo de chimeneas. También estudiamos las fábricas y demás, y digo estudiamos porque generalmente pues comparto investigación con otras personas, que ya sé que no somos muchos los que estudiamos el patrimonio industrial, pero intentamos juntarnos para ello.
Y bueno, yo creo que estoy en el tiempo. Tengo un blog, este que os ha comentado antes Paco, es bloggracia.wordpress.com, que se dedica solo y exclusivamente a las chimeneas de ladrillo, de momento. Y tengo también un grupo de Facebook que salió en una revista de patrimonio industrial como uno de los grupos de patrimonio industrial más visitados en su tiempo, que es Chimeneas Industriales de Ladrillo, un hito para fijar tu atención, en el cual muchísima gente de España está incluida, y todos ponen sus cosas de chimeneas, así nos enteramos todos de lo que hay de chimeneas, al menos en nuestro país. Y con esto, pues muchísimas gracias por haberme atendido, espero que os haya gustado. Lógicamente hay mucho más sobre las chimeneas, pero en 20 minutos no me da tiempo de decir muchas más cosas, pero si alguien quiere hacerme alguna pregunta o algo, pues aquí está. No quiere nadie, ¿no? Ah, sí. Bueno, gracias por su intervención, ha sido muy interesante. Vista la importancia de los diseños murcianos y valencianos, ¿cuáles eran las actividades industriales principales a las que se dedicaban estas chimeneas? Pues en la región de Murcia, básicamente las conserveras de frutas, básicamente. En Valencia, pues había más ladrilleras, había fábricas textiles, había aceiteras, bodegas, tenemos de todo, depende de dónde vayamos. Si vamos a la zona de Requena-Utiel, tenemos bodegas. Si vamos a la zona de Oliva, tenemos racholars. Si vamos a la zona de Onda, también eran todo cerámicas. En Alcoy eran todas textiles. Bueno, todas, casi todas. Entonces depende de dónde vayamos. En Onteniente también son de bodegas y también hay racholares, o sea que depende de dónde vayas, eso hay. En la zona, por ejemplo, esa de Mora de Toledo, en esa zona la mayoría eran, a ver si lo digo, de orujo, de aceite. Las hay también en la zona de Segovia, esa que he dicho que estaba todavía el humo, esas son todas resineras. Depende del sitio donde vayas, tiene una implicación diferente. Y bueno, claro, luego como si los murcianos van a un sitio, van a otro, pues por ejemplo los valencianos han ido mucho a la zona de Tomelloso, ahí había bodegas, solo bodegas. Llegaron a ver hasta 90 chimeneas en un pueblo muchísimo más pequeño que aquí, claro. Los de Murcia, pues por ejemplo, fueron a la zona de la Sagra en Toledo, pues ahí hay más ladrillera. ¿Se utilizaba el diseño de la chimenea como símbolo de poderío industrial? Totalmente. De hecho, la que estamos restaurando ahora tiene una cinta que pone Hermanos Amat, o sea que era publicitaria total. Por ejemplo, en Xàtiva, lo que pasa es que ya no le queda, pero también en cerámica está puesto el nombre de la empresa. Sí, se utilizaba. Mucho más en el extranjero que aquí, muchísimo más, pero sí. Por lo de esto de... Perdón, no, espera un momento, es que me da un poco de vergüenza hablar en público. Chica. La razón de tener el alza de la industria y demás, que la chimenea representaba eso, ¿por eso no se han derribado muchas? O... Bueno, se han derribado muchas, tengo que decirte que se han derribado muchísimas. En la Comunidad Valenciana tenemos una ley que no obedece a ninguna razón, en la cual están protegidas las chimeneas que están construidas antes de los años 40. Y justamente aquí, bueno, aquí y en toda España, las chimeneas que quedan en pie están construidas después de los años 40. ¿Por qué? Porque durante la guerra civil no había presupuesto para otros tipos. Ya se estaban construyendo otros tipos de chimeneas. De hecho, la de hormigón se está construyendo, la patente es de principios del siglo XX,
la patente belga. Aquí a España yo no he logrado localizar la primera chimenea de este tipo, pero sí que se empezaron a construir sobre los años 30 e incluso en los años 60 se han seguido construyendo, ¿vale? Pero en los años 30 ya había chimeneas de este tipo. Y sin embargo, como eso era muy caro, llevaba refuerzos, aquí no llegaba el hierro porque no tenían dinero para comprar el acero durante la guerra. Además había escasez porque todo el acero lo utilizaban para armamento bélico y demás, con lo cual, ¿qué seguían? Pues lo más barato. Lo que uno tenía más a mano eran los ladrillos, por eso se hicieron muchas más. Entonces la ley no está todavía. Desde el 2008 llevo escribiendo a la Dirección General para que por favor esa fecha pueda cambiarse, básicamente porque hemos perdido una de las chimeneas más bonitas en la Comunidad Valenciana, que tenía todo en Manises, todo con azulejo de Manises, incluso tenía una escultura, o sea, una especie de figurita de cerámica en la parte superior, y se ha perdido, porque como lograron certificar que era del año 46, ha ido abajo, sin ningún tipo de miramiento. Una noche los propietarios la dinamitaron y cayó. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Nada más? Pues venga, José, que te toca. ¿Listo? ¿Es lo que quieres? Sí, eso. Vale, eso está muy tú mismo. Para avanzar es la de aquí. Este. Bueno, buenas tardes. La verdad es que un 6 de julio, con el calor que está haciendo para afuera, aquí se está bien. La verdad es que aquí se está muy bien. Entonces es de agradecer pues que nos acompañen en estas dos charlas. Me van a permitir que les tutee, porque yo lo que les voy a proponer es un pequeño viaje a pues lo que he trabajado durante aproximadamente unos 30 años. Empezar a hablar del tema este de los rayos X aplicados a la conservación y restauración, pues es de justicia el establecer el origen. Y el origen es casi un interés personal, una motivación extraordinaria por parte de Pilar Roig, que está aquí, que fue, vamos, el alma de que esto fuera adelante. Y hace unos cuantos años, cuando tengo una máquina de rayos X aquí, a ti que te gustan las maquinitas, y la que hemos liado. También situarnos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el Congreso Nacional de Radiólogos especialistas en la conservación y restauración, sería sencillo, porque creo que somos 6 en toda España los que nos dedicamos a esta actividad. Radiólogos hay muchos, pero radiólogos en conservación y restauración hay unos cuantos menos. Quizás por el tipo de disciplina, quizás por la carga de trabajo, porque ahora daré un par de cifras que me ayudarán a contextualizar un poco pues de lo que estamos hablando. Pero vamos a hacerlo más grande, ¿no? Vamos a hacerlo internacional. ¿Cuántos he dicho antes? 5, unos 10. Y casi nos conocemos todos, porque más o menos tenemos todos, bueno, alguna gran personalidad en esto, como era Carmen Garrido en el Museo del Prado, pues ya dejó de trabajar. O Araceli Gabaldón, el Instituto de Conservación y Restauración de Madrid, pero vamos. Lo que sí que hay una fecha también interesante en todo lo que yo voy a contar es la irrupción del sistema digital. Sistema digital, porque claro, uno ya peina canas, y yo he vivido pues desde el revelado manual, tedioso, no os lo podéis ni imaginar,
al sistema digital, que es meter el chasis en una procesadora, darle a una tecla y en escasamente minuto y algo tienes la placa. He dicho el final, el principio pues a lo mejor tardábamos en hacer una placa pues unos 15 a 20 minutos y cruzando los dedos para que saliera bien, porque tirábamos, como se suele decir, tirábamos a ciegas. Datos. Ahí tenéis pues una cifra que es la que marca el inicio de lo que yo os voy a contar, que es 1994, obtención de esa licencia, que está avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear. Nuestra instalación pues tiene varias características muy interesantes, pero dos de ellas yo creo que son fundamentales. Una es que se puede gastar tanto para docencia como para investigación, y otra, que es un poco diferente al resto de instalaciones, es que podemos operar tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. O sea que podemos trasladarnos a otros sitios a hacer este tipo de trabajo. Claro, ahí cuando te dicen, no, es que tienes un equipo portátil, yo siempre digo lo mismo, tengo un equipo portable, porque un equipo que pesa casi 75 kilos, pues eso de portátil tiene sus matices. Otro dato interesante son, pues ese que pone 30 participaciones en proyectos y contratos de I+D. Eso lo que ha producido es una red de colaboraciones. Es un trabajo, y ahí me voy a coger a lo que un compañero mío dijo aquí hace unos meses, que no es una disciplina transdisciplinar, multidisciplinar, sino meramente colaborativa. Y luego, otro dato interesante, 51 consultorías de estudios técnicos y asesoramiento, esos que han venido a preguntarnos qué es lo que tienen, y sobre esas pequeñas historias es lo que yo quería contaros. Y el último de los números, 1.287 estudios realizados. Claro, cuando ese número se lo dices a un médico, a un radiólogo, te dice, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Bueno, perdóname, mis pacientes tienen una pequeña diferencia. Cada uno es de su padre y de su madre, cada uno es de un tamaño muy distinto, o sea que ninguno se ajusta a los cánones o a los estándares que los equipos de rayos X están pensados. Pero sí que tiene una cosa buena, que vienen solos y sin familia. Eso también es interesante. Os voy a hablar de dos etapas que tienen un punto de inflexión. La que va desde el 94, que es cuando comenzamos, al 2009, y del 2009 hasta la actualidad. ¿Cuál es el punto de inflexión? Pues el cambio del sistema analógico al digital. Lo del sistema analógico, para intentar explicarlo un poco, pensar que cuando nosotros en el 94 empezamos a hacer radiografías, el tamaño más grande de una radiografía no serían más de 2 A4 juntos. Claro, cuando intentas hacer la radiografía de un cuadro de 2 metros por 2 metros a cachitos de lo que sería una A3, pues dices, me voy a pasar toda mi vida apretando un botón. Porque los tiempos de exposición, por ejemplo, si habéis padecido algún examen radiológico, cuando vais al médico, bueno, ahora son digitales y tardas mucho menos. Pero antiguamente las exposiciones no llegaban al segundo. Como mis pacientes, ya digo que vienen solos y no se quejan, pues los puedo exponer un poquito más. Y estamos hablando de exposiciones de 15 minutos, en muchos casos, porque ahí la distancia para poder obtener todo el marco de irradiación, pues influía en esos tiempos. Eso quiere decir que hacer una radiografía en analógico era toda una aventura, sobre todo no sabiendo si había salido. Y ya ahí sí que soy tacaño en dos cosas, en mi tiempo y en el coste que eso podía llevar, y eso pues me llevó a la tesis doctoral intentando pues buscar un sistema de mejora y sobre todo de asegurarnos de que la placa, de que la radiografía estaba hecha. En ese tránsito de lo que era el soporte médico, que no se adaptaba nada en absoluto a lo que nosotros pretendíamos, porque nosotros lo que queremos es la mayor calidad de imagen posible, porque yo no tengo el ojo que tiene un médico especialista en estas cosas, que son capaces de ver cosas que tiene que verse bien. Y si yo, que estoy habituado, lo tengo que ver bien, pues mis compañeros aún más. Entonces nos pasamos a otro tipo de material, que es el industrial. Ese que está pensado pues para hacer radiografías, por ejemplo, a las alas de los aviones, a las botellas de butano, para ver cómo está la soldadura. O sea, un soporte que se adaptaba. Ese soporte es el que tenéis ahí en pantalla, esas bandas rojas que aparecen,
que medía aproximadamente unos 35 centímetros de ancho por 60 metros de largo. Eso nos permitía trabajar en un soporte que forrara la superficie que nosotros queríamos radiografiar. Bueno, indudablemente eso lleva más complejidad, lleva más cosas ahí, y teniendo en cuenta o volviendo a eso de la exposición de 15 minutos, pues 15 minutos apretando un botón no. O sea, tú estabas apretando en disparos de 5 segundos. Con la particularidad de que este equipo, el que tenemos, por ahí aparece en pequeñito, está pensado para veterinaria y está pensado para hacer una radiografía y dejarlo descansar. Y entonces, claro, 15 minutos, exposiciones de 5 segundos, ¿veis lo que estoy implicando? Entonces, ¿qué pasaba? Que ese equipo se calentaba. Entonces teníamos que tener un tiempo de latencia. También, por ejemplo, influía pues el voltaje que entraba en ese momento. La foto que tenéis ahí arriba pertenece al deambulatorio de la Basílica de la Virgen, y cuando estábamos haciendo las radiografías en la Basílica, pues a las 8 de la tarde, en enero, cuando yo apretaba el botón, todas las luces de la Basílica bajaban un pelín de intensidad. Daba un poquito de eso de sí, un poquito de respeto. Incluso pues llegaron a poner una manguera para poder yo enganchar el conector, y ahí le pusimos RX y nadie la tocaba, como si aquello tuviera radiación. Bueno, lo bueno es que cada vez que yo me iba, dejaba la manguera en un sitio y cuando volvía, allí estaba, nadie la había tocado. Eso estaba claro. Como veis, ya se rompió una primera barrera. El cuadro que tenéis aproximadamente mide unos 2 metros, por no sé cuánto de ancho. Vicente, ayúdame, que tú te lo sabes bien. Por ahí anda, ¿no? Claro, aquí el tamaño sí que importa en este tema. Yo no tengo el récord lo tiene el Museo del Louvre, que tiene unos megatoscopios para mostrar este tipo de radiografías impresionantes. Y luego hay otro récord a nivel nacional, que es la radiografía del Guernica, que está realizado, como solemos decir nosotros, en una sola exposición. Bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, lo voy a dejar ahí, no lo voy a poner, voy a criticar a un compañero. Todos estos parámetros obligaban a disparos, secuencias de disparos. Digo, me voy a pasar toda mi vida apretando un botón. Y entonces lo que hice es intentar, pues, automatizar todo el sistema. Ese dibujo que tenéis ahí, pues viene a reflejar lo que llegamos a conseguir, que era que el ordenador hiciera toda la secuencia de disparos, incluso con los tiempos de carencia entre uno y otro, para que aquello se refrigerara y no reventara. Claro, cuando revienta una cosa de esas no lo podéis ni imaginar. Hace una especie de implosión, como los del Titán, que ahora está tan de moda. Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Pero lo que llama muchísimo la atención es la cantidad de aceite que tiene ese bicho dentro, y claro, todo se empieza a desparramar. Es terrible. Bueno, ya lo he visto 2 veces, por eso de intentar ir a prisa. Bueno, con este sistema lo que nosotros conseguimos es que no dependía del operador. Tú ponías el ordenador, él iba disparando, él iba a través de unas ondas de temperatura, sabiendo si se iba calentando, si necesitaba que se enfriara más. Vamos, lo habíamos conseguido todo. O sea, todo un esfuerzo, un grandísimo esfuerzo para dejar de trabajar. Claro, lo que nosotros no nos imaginábamos es que al poco tiempo el sistema industrial, que se llama, el que os acabo de comentar, dejó de fabricarse, y cuando ya lo teníamos todo conseguido y ya digo que iba estupendamente, pues nada, nos pasamos al sistema digital y nos devuelve nuevamente ese problema, que es el chasis, que es estándar, y el más grande es de 45 por 35 centímetros, y de ahí no te escapas. Bueno, pues nada, en vez de decir, Dios mío, no he hecho nada, vamos a adquirir experiencia, y vemos ventajas. Vemos la ventaja, pues, del digital, que tiene la reutilización del material, o sea que tú puedes ese chasis gastarlo todas las veces que quieras. La imagen digital en calidad es muchísimo mejor, o por lo menos es similar al sistema analógico, pero como veis en pantalla, el problema era la producción nuevamente de radiografías de gran formato. Para que os hagáis una idea de lo que ha llegado a entrar en el laboratorio no es muy grande, el problema no lo tenemos más que en la puerta, o sea que todo lo que consigue pasar la puerta se puede radiografiar. Ahí me tenéis justo al lado de un San Pedro, que luego os contaré de dónde viene, que viene de un paso de Semana Santa, que cuando dije, ¿podríamos hacer el paso de Semana Santa? Les dije, pero no con el anda, o sea, solo las figuras, porque estos eran muy animales, son de Murcia.
Bueno, pues intentando subsanar el querer hacer una radiografía de gran formato, pues vamos buscando posibilidades. Y ahí pues nos ideamos un sistema que permitiera pues hacer un barrido tanto en vertical como en horizontal, pues de una superficie. Nos ideamos una estructura, la diseñamos, era algo que se movía por la pared. Recientemente el IVACOR ha incorporado un sistema automatizado similar a lo que os estoy mostrando ahí. El mío es low cost, el suyo ha costado 140.000 euros. Bueno, mi laboratorio es muy modesto, ¿qué le vamos a hacer? Como veis, pinta muy bien, pero todo eso son recreaciones en 3D, que quedan muy aparentes, pero sí que lo llevamos a la práctica. Y luego sumamos un sistema de anclaje para lo que son los lienzos, que nos permitía pues colocar el lienzo, cruzar los dedos para que no se cayera, y entonces solo con un operador dentro de la instalación pues podías moverlo, darle la vuelta, y entonces no tenías que mover muchas cosas y siempre podías obtener una fotografía con luz visible, ultravioleta, hacer la radiografía siempre de la misma distancia, lo que luego nos va a permitir pues jugar un poquito con este sistema. Para demostrar que eso funcionaba, pues os presento dos casos. Este en concreto es un cuadro que mide 2 metros por 2 metros. La distancia de separación entre lo que es el chasis y el foco es aproximadamente 5 metros. Y ahí las leyes que regulan todo esto pues te obligan a exposiciones un poquito más largas de lo normal, pero todo eso, insisto, todo eso más o menos no tenía problema. Y en este incluso podemos demostrar algo que era uno de los límites en nuestra técnica, que es que en toda la bibliografía que podías consultar, pues una radiografía de un cuadro acrílico no daba ningún resultado. ¿Por qué? Porque la pintura acrílica es plástica. No, pues sí, porque si os fijáis aquí debajo, pues se ven 2 hendiduras de un cuadro que había detrás. Otro ejemplo, en este concretamente, pues estamos hablando de, creo que recordar que son aproximadamente unas 35 placas en cualquiera de sus 2 vistas, y esto funciona pues francamente bien, porque al colocar siempre el objeto a la misma distancia, las proyecciones son las mismas, pues puedes jugar poniendo el frontal y el lateral, y entonces se entiende muy bien dónde está lo que tú quieres localizar. En nuestro argot se llama artefacto, entonces localizar los artefactos y saber si lo que estás viendo está delante o está detrás, porque luego tiene eso, porque lo que estáis viendo es desde lo que pilla en el primer plano hasta lo que pilla en el plano trasero. Claro, el sistema digital pues es una ventaja como antes he dicho, de que pues se puede reutilizar, y eso nos ha llevado a todas esas colaboraciones que antes he mencionado. Es un número importante, colaboraciones con entidades como la Luz de las Imágenes, el Museo de Prehistoria. El caso del Museo de Prehistoria, por acortarme en tiempo, no lo he querido traer, tenían un problema con unas vértebras, que es que las sacaban de donde las tenían almacenadas y les reventaban encima de la mesa, y era por el cambio de temperatura y era por las varillas metálicas que habían utilizado para intentar que aquello no se rompiera. O cosas que se han hecho para el Arzobispado de Valencia, y como el apoyo al último de ellos, al IVACOR, pues este cuadro que no sé si conocéis, que originalmente se llamaba Virgen de la Almoina, y debido a la radiografía pasó a ser Virgen de los Molineros, porque en la radiografía se vio realmente lo que debajo de esa pieza había, y es esta piedra de aquí, la piedra redonda de los molineros. Claro, ya si lo miramos en detalle, vemos que el niño lleva otras cosas, todos los drapeados de la imagen de la Virgen son distintos, y ahí tenéis la imagen original, que es como la compra la consellería, como Virgen de la Almoina, pasa por el laboratorio, descubrimos la piedra y pasó a ser Virgen de los Molineros, que es como en este momento está recogida. Otras colaboraciones que hemos hecho con otras instituciones, pues por ejemplo es con el Ayuntamiento de Tarragona o el Gobierno de Aragón, el Museo de Ciencias Naturales. Es que me veo menos que un gato escayola, y las letras ahí se ven mucho mejor, voy a hacer así. Y sobre todo resaltar la colaboración que tenemos desde ya hace un montón de años con el Museo Arqueológico de Burriana. Con él hemos podido trabajar muy intensamente en varios aspectos, en varias puntas que se van derivando
de este trabajo que yo os estoy mostrando. Una de ellas, pues lo veis en ese ejemplo. Pues los objetos ya... Yo antes era el último de la cadena, cuando hacíamos un examen técnico, pues primero las fotografías y demás, y el de los rayos X era el último. ¿Por qué? Porque ahí se quedaba enquistada la pieza durante un par de días para poder hacer la placa. Al hacerlo en sistema digital, las cosas han cambiado y casi es de hoy para mañana. Incluso a lo mejor pues te llaman, oye, pues prográmame una visita. Bien, vente mañana, lo hacemos y te lo llevas. Eso es peligroso, lo puedo asegurar. Porque si sacáramos una gráfica de los trabajos que se realizan a partir de incorporar el sistema digital, aquello se dispara. Bueno, veis ahí un ejemplo claro de lo que yo estoy intentando mencionar. Antes de meter antes de reparar ese botijo, pues es interesante saber que lo que tiene no es nada más que piedras en el fondo, que era lo que al arqueólogo le llamaba mucha la atención porque movía aquello y parecía una maraca. Y ya, bueno, los arqueólogos, espero que no haya ningún arqueólogo aquí, los arqueólogos hay que darles de comer aparte, ellos empiezan a especular y te pueden llegar a decir que ahí dentro tienes de, yo qué sé, bueno, lo único que tenían piedras. Bien, pero de cara a intervenir sobre esa pieza es mucho más rápido saber que lo que te estás enfrentando, a lo que te estás enfrentando es a un tapón de barro. Otras intervenciones y otras colaboraciones, pues con el grupo Paleolab, que ahora luego os resaltaré una, porque incluso podemos llegar a saber la religión que profesaba el espécimen gracias a la radiografía. Eso es una cosa curiosa. Luego también se ha trabajado con la Fundación Amadeo Modigliani. De ese también os traigo un ejemplo, porque además he querido seleccionar algunos de ellos que tenéis o habéis tenido cerca de vosotros estos días, porque han estado, 2 o 3 han estado en algunas exposiciones que han habido hace poquito en Valencia. Y la última colaboración, que también ha sido muy intensa, ha sido con el Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat. Ellos no tienen equipo de rayos X, acudieron a nosotros y entonces se estableció una colaboración bastante intensa, sobre todo con los cuadros que vienen de incautaciones. Yo no sé si conocéis al pintor Bastiat. No es broma, eso es lo que supuestamente es un Bastiat y eso es lo que había debajo. No sé, el pintor neoyorquino reutilizando un cuadro que aparece una virgen, no lo sé. A mí me da un poquito de... Yo creo, estaréis conmigo, que no, que realmente lo que estamos delante de una falsificación. Y todo esto nos lleva pues a juntar esos 30 años y he querido clasificar de forma bastante rápida, intentando seleccionar al máximo los ejemplos que os podía traer hoy, para no hacerlo extenso. Pues, si traigo 1200, aquí no hay horas, ¿no?, para contar, pero sí algunos de estos. Y se podrían agrupar en todos estos epígrafes: identificación de objetos de yacimiento, objetos metálicos, porque cada una de estas partes tiene su particularidad. Cerámicas, el material paleontológico o osteológico, soporte de papel o textil, otros como puede ser mobiliario, porque ya hemos radiografiado hasta mesitas de noche, juguetes, piezas tecnológicas, porque hemos rizado el rizo, hemos llegado a radiografiar un equipo de rayos X, o sea, ya un poco de trastornados. Y luego los dos más grandes, indudablemente, y los que más llaman la atención, son las esculturas por un lado y fundamentalmente la pintura, que es donde pues cuando aprietas y ves la placa lo que quieres es ver algo debajo, ¿no? Indiana Jones ha hecho mucho mal, lo sé. Si nosotros hiciéramos un disco de todos los casos, pues veríais cómo están distribuidos. Está ajustado, más o menos ajustado al color, con respecto a lo que tenéis en pantalla, y entonces el más abundante indudablemente son pinturas, pero le sigue muy a la zaga lo que es material paleontológico y osteológico, luego las esculturas, luego sobre todo los objetos de yacimiento, que ahora vamos a ir con ellos ya y veréis el porqué. Cuando antes os he mostrado lo del botijo ese con las piedras, pues hay unos objetos que se llaman de ocultación, es porque salen de así de yacimiento, salen así y no tienes ni puñetera idea de lo que esconde. Claro, el restaurador, cuando se enfrenta a una pieza de estas y puede ver qué es lo que hay debajo, aparte de actuar con muchísima más seguridad, pues sabe por dónde van las cosas. Claro, eso del sistema digital que antes he mencionado, de ir invitando a la gente, cuando queráis podéis venir y hacer, claro, pues ya te traen cosas como esta, ¿no?
Y vamos a seleccionar de todas estas, no quiero decir todavía el número, me estoy reservando para otra que es muy llamativo, y sí, de todas estas se va cribando el material para llegar incluso a localizar alguna de ellas que tiene piezas metálicas. En cuanto a esto, pues hay gente que lo ha cuantificado y ha llegado a determinar, uno de estos ingleses que se dedica a calcular cosas muy extrañas, que el incorporar un equipo de rayos X directamente en un yacimiento puede adelantar los resultados de una excavación 24 años. Claro, él maneja aproximadamente, estaba diciendo, unas 25.000 piezas, pero no hay que olvidar cómo vienen. Fijaos en la caja y lo que contiene la caja. Claro, eso lo que nos obliga es a hacer un trabajo mucho más sistemático en el que se radiografía, se mide, y gracias a jugar con distintos factores de ponderación, pues se puede establecer qué piezas pueden ser interesantes. Por ejemplo, de esto que tengo en pantalla, se hicieron radiografía de aproximadamente unos 400 fragmentos, y de esos 400, solo 13 se restauraron. Es intentar objetivizar los recursos. Vuelvo a decir lo mismo, es trabajar mucho para dejar de trabajar. Esto pues vamos a más. Hay veces que a los arqueólogos, vuelvo a meterme con ellos, pues meten la zarpa donde no deben, tocan una zona, resulta que les sale un resto, y siempre que hay un resto van a ver más. Esas vasijas pertenecen a una necrópolis íbera, que no sé si conocéis cómo se enterraban. Aquello era pues el susodicho dentro de la vasija. Cuando pasaba el tiempo se ponía otra vasija encima, cuando pasaba el tiempo se ponía... Bueno, y intermedio una piedra. Incluso hay una vasija, permitirme el chascarrillo, que le llaman la vasija de la suegra, porque era la piedra más grande encima de esa vasija para amontonarla luego encima. Claro, estoy presentándoos el estudio de... nos venimos arriba y 80 vasijas, pues vamos a ver esas 80 vasijas, no son pequeñas, ahí las veis en las cajas, pues el trabajo sistematizado. Y vuelta a lo mismo, intentar discriminar de la mejor forma o de la forma más rápida posible aquellas vasijas que tenían más interés. Desgraciadamente en este estudio pues bueno, aquí tenéis una de ellas. Era un yacimiento, una necrópolis un poquito más pobre, y lo único que hemos encontrado es muchos huesos dentro de las vasijas, ya nada más. Alguna de ellas tiene un trocito de metal. Y claro, sobre el metal, pues es el siguiente capítulo que yo quería mostraros. Pues sobre el metal también hemos avanzado mucho, porque una de las cosas que hemos podido descubrir es que la radiografía anticipa por dónde está muriendo. El óxido, que es lo que enmascara la imagen, pues no desaparece cuando está atravesado por los rayos X, y entonces lo que te está diciendo es por dónde se puede fracturar o dónde tiene más fragilidad. Eso, de cara a una intervención, yo creo que es una información fundamental. Saber qué es lo que tienes entre manos. Bueno, no solo en metal, sino ahora os mostraré una ánfora romana que la manipulábamos tan alegremente, y luego después de hacer la radiografía vimos que una de las asas tenía una fisura como para habernos quedado con la susodicha en la mano y el ánfora en el suelo, cosa que no era divertido. Pero de este capítulo tengo una que yo creo que os va a gustar, porque debajo de esa villa que tiene una capa de corrosión importante, pues lo que esconde es esto. ¿A qué chula? Claro, pues yo eso lo sé. En el caso de los metales sí que estamos avanzando, insisto, porque ya no solo estamos trabajando con la imagen como tal, sino cuantificando y cualificando los núcleos de metal. Eso nos da un valor, un número, y gracias al número pues intentar establecer procesos, intervenciones, no sé, lo que se nos ocurra. Aquí tenéis la radiografía de esa daga. Y lo que estamos metiendo esta imagen es con un programa de cálculo que nos ofrece esta otra. Y gracias a esta imagen, que con colores, pero esos colores se refieren con los números, pues podemos establecer, como antes he dicho, una estrategia de intervención. Bueno, pero vamos con las cerámicas. Os había prometido lo del ánfora, ahí la tenéis. Se ve escasamente, pero si os fijáis en el asa, veis la fisura. La fisura no sabíamos que existía hasta que le hicimos la radiografía. No es pequeña, ¿eh? Estamos hablando de una ánfora, una cosita así, que está colgada en el Museo de Burriana. Claro, cuidadín con ella. En cuanto al Museo de Burriana, sí que tenemos también un trabajo muy interesante. Cogimos
también nos vinimos arriba y cogimos pues todo lo que tenían y hicimos una lectura tanto vertical como horizontal. Quiere decir que cogimos de un montón de épocas y luego hicimos otro barrido en las que más nos interesaban, pues de coger 2 o 3 piezas que mostraban pues información muy interesante, como puede ser su manufactura, sus trozos, o sea, cómo estaba recompuesta. Incluso, y esto, la imagen que yo os muestro a continuación, vamos a más. Estamos procesando la propia imagen de rayos X para sacarle mucha más información, intentando jugar con los niveles de contraste, pero de una forma no subjetiva, sino totalmente objetiva. O sea, que sean cálculos matemáticos los que nos digan o nos muestren esta imagen. Pero no me quiero extender. Antes os he mencionado de que las radiografías también nos pueden decir la religión de las personas. Esto viene de un caso que pues el que había sacado este cráneo del yacimiento pues no había hecho la foto de rigor, y entonces no se sabía si había estado enterrado de cara o de lado. Si era de cara era cristiano, si era de lado era musulmán, porque claro, hay tumbaditos de cara a la Meca. Bueno, como veis, el cráneo deja un hueco en uno de los laterales y entonces este tipo es musulmán. Si no, lo hubiera dejado en la parte frontal y no en el lateral. Bueno, también llama mucho la atención sobre este cráneo porque, sacando las medidas antropométricas del susodicho, este Power Ranger mediría aproximadamente casi 2 metros de altura. O sea, era un tío importante. Bueno, también el servicio de rayos X del instituto pues ha salvado alguna que otra pieza, como por ejemplo esta. El paleopatólogo intentaba establecer la fecha de este cráneo gracias a la medición de los molares. Estaba toda fija. Y entonces lo que había pensado el Illuminati era cortarlo la mandíbula con una radial para poderla partir y medirle los molares. Gracias a que una compañera del Museo de Prehistoria sabía de esta instalación, entonces trajeron la pieza para hacer la radiografía, y con la radiografía el hombre se conformó para poder hacer la medición de los molares. Él los midió. A mí no me pidáis que os diga que medía. Bueno, pues entonces, después de todo esto, esta pieza se exhibe tal cual dentro del museo sin ningún problema. Hemos radiografiado más cosas, por ejemplo, objetos en papel. Curiosamente, esta escultura es un Cristo hecho de papel, o sea, limitaciones en cuanto a técnica no tenemos ni por abajo ni por arriba, sí. O un papel muy finito, entonces no sale nada, es absurdo porque lo miras al trasluz y ya tienes la información de rayos X. O imaginaos un cañón de metal, es tan denso que ¿para qué vamos a sacar nada de ahí? O sea que nos estamos moviendo en un rango un pelín lógico. Otro trabajo muy interesante realizado dentro de este laboratorio fue toda una colección de sombreros que estaban Mírame, no me toques. O, por ejemplo, ya digo que nos hemos lanzado a hacer con ese sistema que nos permite alejarnos y hacer una proyección con la menor distorsión posible de un objeto. Entonces tenemos la radiografía frontal, lateral y cenital puesta en disposición como estáis ahí y se entiende perfectamente cómo está construida. Y también os había comentado que llegamos a rizar el rizo y tenemos un equipo de rayos X radiografiado. Es un equipo de rayos X curioso porque lo diseña en 1913 aproximadamente Mónico Sánchez, que era un investigador español que se fue, pues por aquellos años, se fue a Estados Unidos y estuvo pared con pared en el stand con Edison y esas cosas. Era un friki de estas nuevas tecnologías de principio del siglo. Montó una empresa en el Ferrol de tubos de neón, se arruinó. Pero dentro de sus pequeños inventos, pues inventó este equipo de rayos X portátil. Ojo, lo de portátil, peligroso, no, lo que sigue. Porque ahí tenéis cátodo y ánodo totalmente libre, que el tipo que supuestamente le daba al interruptor estaba pegado al propio equipo. Bueno, para terminar esta pequeña historia, contaros que este equipo no lo compran en España, lo compran los franceses y lo utilizan en la Primera Guerra Mundial, y cuando este hombre, Mónico Sánchez, se tiene que exiliar de España porque está no arruinado, sino lo que sigue, cuando cruza los Pirineos lo recogen allí y le dan la Legión de Honor porque gracias a su equipo se había salvado un montón de gente.
Bueno, no solo que se había salvado, alguno habrá acabado atorrado también, pero bueno. Bueno, voy a convertiros en expertas y expertos radiólogos, y me vais a decir cuál es el mal que tiene la escultura que os voy a mostrar a continuación. Los restauradores estaban preocupados porque intentaban intervenir sobre el brazo y nada más lo tocaba, aquello pues se fisuraba. No sé, a mí me costó entender el por qué tenía esa fisura. Claro, ese tornillo está comprado, me imagino, voy a hacer spoiler, igual es de Leroy Merlin, no es de época porque está estorneado, vamos. Solución, más que sencilla, intentar rascar donde está la escayola, meterle un destornillador, sacarlo, meterle un mechón de madera, taparlo y se acabó. Claro, le he quitado ese romanticismo que tiene nuestra profesión, la de los restauradores, lo siento. Os voy a mostrar todo un caso completo de una escultura, esta no es muy grande, son esas posibilidades que da el hacerlo frontal y lateral, como veis, pues esto sería una pieza de las habituales. Pues aquí tienes la complejidad, no solo de la caja, de las sujeciones, de las uniones de las maderas, porque dicen los que saben de esto que el 90% de las patologías que se muestran en el exterior en una escultura concretamente tienen su causa en el interior. Entonces, si no conoces bien el interior, pues te puedes pelear por intentar salvarla y poco vas a poder hacer. Claro, antes os he dicho, nos venimos arriba. Bueno, pues una escultura un pelín más grande. Una escultura un pelín más grande, que eso lleva pues otra complejidad, el sistema constructivo, que se ve perfectamente. En esta no tengo la lateral porque no tiene sentido, porque al ponerlo lateral pues tienes tanta información que queda todo aquello blanco y no se ve nada. Bueno, pues vamos a más y entonces ya dices, bueno, pues vamos a hacer esto. Esto fue es un paso profesional de Cieza. Tenía mucho más cerca el Instituto de Conservación y Restauración de Murcia, pero aquellos dijeron no. Y a mí pues me dije, yo, si entra por la puerta, lo hacemos. Claro, este también tenía su aquel, porque en una de las figuras que compone toda esta escena había una moneda. Bueno, ¿qué me has dicho? Pues hasta que no conseguimos dónde estaba la moneda, no paramos. ¿Y qué ocurre? La ley de Murphy. Tenía que ser la última pieza. Bueno, ahí tenéis la pieza fundamental, que es el beso. Tenéis al soldado que hay detrás. Vuelvo a ver si puedo, sí, al San Pedro, que es el que habíais visto antes. Y aquí tenéis la figura principal. Lo mismo, solo os muestro lo que es la frontal, porque la lateral hubiera sido una tontería, porque tienes toda esa información. Las esferas son de cristal, se ve toda la máscara donde están los clavitos cogidos para poderla desmontar y acceder a esa parte de atrás, cómo está construida los tablones. Bueno, se entiende bien. Yo os había dicho que una de ellas, y por no repasarlas todas, pues estaba en esta de aquí. La más difícil porque no se podía poner de pie, el susodicho. Y entonces tuvimos que idear un sistema para poderlo balancear un poquito, para poder obtener una pseudo imagen, no solo lateral, sino, digamos, cenital. Bueno, aquí tenéis la radiografía. Lo sé, no se ve. Sé que estáis buscando la moneda. Está. Si os fijáis la rayita que hay detrás del ojo, es una cosita plana. Claro, si solo hubiéramos tenido esta radiografía, ya te digo yo que ahí tú no ves ni una puñetera moneda. Entonces, bueno, pues vamos a hacerla así tumbadita porque se vea un poquito más. Y para ayudaros un poco, pues ahí la tenéis. Luego ya, pues nos venimos otra vez también un poco más arriba, se hace la proyección y es una moneda de 25 pesetas. Pues si había dudas. Entonces ya entramos en la última de las partes que tenía preparadas para hoy, que es la pintura, que es la que se lleva pues el gran protagonismo de la aplicación de esta técnica, porque es en ella donde pues descubrimos pues un montón de cosas. Aquí sí que ya hay más literatura. Hay un señor italiano de 1970 y tantos que edita un libro con un nombre espectacular, La profundidad de la pintura, dicho en italiano suena estupendo, y él establece cuatro categorías dentro de lo que nosotros podemos ver con una placa radiográfica, como es el estado de conservación, la técnica pictórica, proceso creativo y finalmente la valoración estilística y las posibles falsificaciones.
que ese es el colofón, ¿no? El buscar, pues eso, una falsificación. Esta imagen que tenéis aquí, pues veis, se ve, bueno, ayudadme, ¿no? Veis que los tornillos están como un poquito difusos, eso es el óxido, se ve todas las pinceladas y algunas de ellas pues no coinciden con el original, sabemos realmente su estado de conservación. Bueno, tengo una mucho mejor, que es esta María Magdalena. Si os fijáis en la mano que está pegada al pecho, llegaréis a contar hasta 7 dedos. Y yo hasta ahora son 5. Luego hay otro dato muy significativo, que es el mechón que cae sobre el pecho, sobre el seno derecho, que como veis en la representación, en la pintura sí que se ve, pero en la radiografía no. Indudablemente es porque llega un momento y dice, oye, esto es una obscenidad, hay que taparle el seno a esta mujer. Luego se ve pues el estado de la pintura, y como curiosidad, el por qué traen esta pieza, veis todas esas hendiduras que tiene, y es porque de donde venía la tradición era que las recién casadas, para pedir felicidad en su matrimonio, iban con los alfileres del tocado y rascaban la pieza. La radiografía pudo demostrar que habían atacado el barniz. Hay veces que hay que poner un buen barniz por si acaso, en este caso eso funcionaba bien, y el barniz había salvado la pieza. Otro dato interesante es que lo que rodea esta pieza supuestamente era pan de oro. Pan de oro que se ve así de negro, pues no va a ser pan de oro, eso es, ya lo diré, purpurina. Bueno, dentro de estas investigaciones hay un caso muy singular que nos ha atravesado durante estos años, un pintor, que es Antonio Bisquer. Antonio Bisquer, la verdad es que de los 12 o 13 cuadros que tenemos de él, no nos ha dejado, siempre he tenido alguna sorpresa. Es un pintor que vive en Valencia, y me vais a perdonar, pero con los que se estaba jugando los cuartos, él no tenía nada que hacer, y entonces él se va a Teruel. Y en Teruel, vamos, lo peta. Pero también es tan hábil de hacer los cambios necesarios para tener su obra siempre actualizada. Por eso, por ejemplo, en esta alegoría, ahí tenéis la imagen de lo que hay debajo, y más concretamente, pues me voy a fijar en la esquina de aquí, porque la benefactora, la que paga este cuadro, pues le dice que cambie la postura de la cara. En vez de mirar la escena, oye, ya que lo he pagado yo. Pero también le pide que todo lo que es el brocado este de aquí, pues que lo aplaque un poco. Si me permitís, vuelvo un momentito a esta, veis que es mucho más sencillo, pero en la radiografía demuestra una maestría mucho mayor. Tengo también sobre este pintor este ejemplo de este San Juan Bautista, que dices, esto lo ha actualizado, o sea, le ha cambiado todo, porque hay un momento en la historia, pues que esa representación del San Juan Bautista pasa de tener una capa roja que le cubre el cuerpo a llevar un peto de piel de camello, y entonces aún guardaba no solo la sorpresa que acabo de deciros, sino otra más, como es el personaje que aparece en la esquina inferior. Vuelve a ser ese benefactor, ese que paga el cuadro, pero cuando ya nos metemos en esa época, pues eso ya no era tan común. Entonces un personaje que aparece en muchos cuadros, pero empieza a desaparecer, bueno, pues lo que hace es taparlo. Y en la otra imagen, otro detalle que tengo seleccionado para esta presentación, pues tenéis los dedos del San Juan, que yo creo que de forma acertada los cambia, porque si no parece que esté pidiendo 2 cañas. Y luego fijaos en la vestimenta de en medio, pues que no tiene nada que ver con ese peto de piel de camello, sino que lleva el paño rojo. Sobre estas referencias, el querer encontrarte cuadros debajo de otros cuadros, pues tengo algunas más, muchísimas más, pero alguna os he traído muy reciente, como por ejemplo este desnudo de frente al lago, que escondía otra escena. Yo lo voy a dejar ahí, que cada uno sepa lo que se ve, dejémoslo ahí. Y luego pues también muchas decepciones, porque pensando que este bosque era de un autor muy conocido, no voy a decir el nombre, porque lo vamos a dejar en anónimo, porque lo que escondía, y no me he equivocado en la posición, lo que escondía debajo de ese cuadro es esto. Eso es bastante habitual, la reutilización, y lo que hacían era darle la vuelta.
Para que no giréis vosotros la cabeza, ya giro yo el cuadro y está la representación de la mujer. Además le falta algún trozo y por proporciones pues yo creo que es algo recortado. Pero no sé si habéis pasado por la exposición que hay en el edificio de Correos, de la Foscora a la Llum. Hay un cuadro que es de la familia Lladró, probablemente, que es ese de ahí, ese ovalado. Ese pasó por el laboratorio. Y yo os voy a contar lo que esconde. La duda de la familia es que tenían si un Juan de Juan es padre o un Juan de Juan es hijo. Y lo que tenían eran los dos. Este vino por el laboratorio, insisto, ahí lo tenéis más en detalle. La factura del cuadro pues es de primer orden. Pero claro, ya en la fotografía ultravioleta ya vemos algo raro, ¿no? Vemos una marca cuadrada, el óvalo, algo no sonaba bien. Bueno, no voy a extenderme y os voy a mostrar la radiografía. Y hay una cosa que se cumple, que es que cuando haces una radiografía se ve mucho mejor lo que hay debajo que lo que hay arriba. Y como veis, esos personajes, tanto la figura de San José como la de la Virgen, sobre todo San José es un poquito más hipster. Tiene la barbita, no tiene tanto bigote, no tiene esa representación. Por lo tanto, el hijo actuó sobre la obra del padre. Pero hemos tenido la oportunidad de analizar otras expertizaciones. Una que relativamente tuvo su repercusión, pertenece a una compra que hace Basilio Muro, que es un marchante de arte de aquí de Valencia. Él perseguía unas obras de Picasso. Y lo que había encontrado, porque él había conocido a un señor que se llama Jacinto Salvado. Jacinto Salvado, conocéis el Arlequín de Picasso, ¿verdad? Pues ese es Jacinto Salvado. Y parece ser que se llevaban bastante bien. Pero no acaban del todo bien. Y él se cobra ciertos servicios con 3 cuadros. Eso es lo que Basilio Muro me va contando conforme vamos a indagando sobre este tema. Él los localiza, las pinturas, mirar qué factura tienen, pues no tienen mucho, pero eso es papel. Y lo que escondía es lo que veis aquí debajo. Claro, hay que ser muy arriesgado para decir, es que lo que hay ahí puede ser un Picasso. Pero como en el instituto no es que se trabaje bien, sino que se trabaja excepcionalmente, llegaron a conseguir sacar lo que había debajo de toda una capa blanca que ocultaba esta pintura. Ahí estamos. Ya digo que de todos ellos solo he traído uno. Eran 3 en total. Bueno, también otra pieza que ha pasado por el laboratorio y que ha estado expuesta, o no sé si sigue expuesta, es esta que sirve de póster y de panfleto publicitario para la exposición que está en el MUBIM, que es una exposición de todas las obras incautadas estos últimos años por la policía, y concretamente este Moldidiani, que no solo gracias a la radiografía, sino también a todos los análisis químicos que se han realizado, se ha determinado que es una falsificación. Aquí lo tenéis dentro del laboratorio, y ahora os muestro la imagen y su radiografía. Ahí sí que yo me muevo con cierta incomodidad porque sí se ve algo, pero no se ve del todo, los empastes no coinciden, hay muchas cosas que te generan dudas. Y normalmente en estas cosas, cuando algo te genera dudas, es que no es original. Bueno, y ya para terminar, pues quería contaros un poquito hacia dónde vamos. Fundamentalmente vamos en 3 líneas, aunque solo he querido apuntaros 2. Porque son las más visuales. Una de ellas es intentar automatizar al máximo la obtención de las radiografías, y la otra es la mezcla con otro tipo de registros, sin ningún tipo de criterio físico. O sea, mezclar infrarrojo con ultravioleta encima de rayos X y a ver qué pasa, porque hemos visto que gracias a hacer esas mezclas y trabajar con esa precisión en cuanto a los distintos planos, se puede ver un poco más, o por lo menos la imagen es mucho más amable. En esta obra, esta Virgen de la Leche, la imagen que tenéis en este lado es una ultravioleta, donde se ven algunos repintes, tampoco una información muy llamativa en cuanto a lo que me interesa, y aquí tenéis la radiografía. Fácil de ver no es. Y el expropiado, el primer expropiado de la historia, tampoco lo estáis viendo, pues está escondido. Claro, cuando mezclamos sobre esta la de infrarrojo, se entiende un poquito mejor. Lo sé,
está muy lioso. Pero de toda esta composición yo quería mostraros ese pequeño detalle, y con ese acabo, pues que como veis, en aquella esquina hay un señor con sus ovejitas y un par de campos que fue expropiado y pusieron una pirámide encima. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la historia. Y con esta acabo. Ahí tenéis un QR, porque hay muchos más ejemplos escondidos en esa base de datos, porque a través de ese QR que accedéis a una base de datos donde podéis ver algunos ejemplos más, porque una de las cosas que persigue este servicio no es quedarse con esa información, sino dar la máxima difusión de la misma, porque yo creo que es bastante interesante lo que ahí se ha conseguido. Y con esto yo creo que ya va bien. Muchas gracias. Y ahora no sé si atreverme a decir, si tiene alguien alguna pregunta. Dime. Excelente trabajo, yo creo que es una aplicación muy llamativa, muy gráfica y muy útil. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con TAC y medicina cuantitativa, que son muchos conceptos que se nota que cuando tienes un problema y tienes esta tecnología, finalmente llegas y converges como a las mismas soluciones. Súper chulo, lo de intentar cuantificar a través de lo que ves y sacar datos útiles para el deterioro o para lo que sea. No sé si de pronto han hecho algo con TAC o microTAC. Sí, pero el TAC tiene un problema, que es la garganta. Y entonces, cuando te traen un crucificado a partir de los brazos para intentar hacer el TAC, no lo ven muy bien. No lo ven muy bien. Y luego, lo que es la instalación. Las instalaciones de los TACs están en los hospitales, entonces tienes que acudir a ellos cuando tienen menos carga de trabajo, y desgraciadamente son instalaciones que tienen muchísimo trabajo. Sí que se han hecho algunas cositas, se han visto muchísimas posibilidades. Por ejemplo, tengo la animación de un casco Ibero en 3 dimensiones, que se entiende mucho mejor, sobre todo lo que antes he mencionado de lo del óxido, pero, insisto, es complicado, pero sí que tenemos experiencia. En el mundo de la biología existe mucho lo que se llama el microTAC. Sí. O sea, lo que para piezas más pequeñas, pero... La más grande creo que son, sí, igual me equivoco, pero 10 por 10 por 10. Claro. También, destrozar, parcelar un... No lo veo, tampoco lo veo. Ha salido una nueva tecnología que permite coger, girar una pieza, sacarle múltiples rayos X y hacer una reconstrucción 3D. Sí, en esa me callo y solo me rasco la perilla. Con doble fuente. Nosotros ya tenemos 2 equipos, pero claro, eso ya sería un poco más farragoso porque no es tan espectacular como lo que he intentado traer. Súper interesante, me interesa mucho, tendré que acercarme a ver el laboratorio. Sí, pero ya digo, este es el laboratorio, o sea, es modesto, no, lo que sigue, o sea, es low cost. Realmente la herramienta es la herramienta, lo importante es como lo Efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, gracias por su intervención, ha sido súper interesante. Tengo 2 curiosidades. Una, desde la ignorancia total, es si la radiografía es una intervención no invasiva, independientemente de la edad y del material del objeto radiografiado, sino por el mismo riesgo, por la repetición de radiografías. Y una segunda es si se ha utilizado alguna vez para la restauración o reparación de instrumentos musicales. Sabía lo de los instrumentos musicales, me lo podía imaginar. Bueno, no, me voy a permitir, somos amigos. Entonces sabía que lo de los instrumentos. Te contesto lo de los instrumentos, sí. Y se están obteniendo cosas muy interesantes. La pega es la tipología de piezas que nos ha llegado. Nos han llegado acordeones y nos han llegado violines. Más piezas no tengo radiografiadas. La de los violines, por ejemplo, había una de las piezas que hay dentro de la caja que estaba perdida, no sabía si estaba, hacer la radiografía, allí estaba. Y sobre todo la carcoma. La de los acordeones, vamos, salen unas radiografías preciosas. Porque la simplicidad del instrumento queda reflejada en poder ver por dentro. Tú ves un aparataje muy voluminoso, pero es muy simple de manejo. Y son radiografías, sí, tenemos. En este catálogo, ya digo, he tanteado, pero uno de los objetivos que nos marcamos hace muchísimos años es intentar radiografiar de todo. Cuando digo de todo es que tengo hasta un iPad radiografiado. A ver qué pasaba. Un disco duro, un osciloscopio, una cámara fotográfica, de todo. Y con respecto a la primera pregunta,
Sí que hay estudios bastante sesudos sobre ese tema, porque es algo que preocupa, porque la exposición no es despreciable, o sea, la dosis que recibe el objeto tiene su aquel, pero muchos autores están de acuerdo en decir que a lo mejor es más el beneficio que el perjuicio, porque a una pintura no le va a hacer nada porque es material inerte, y en cambio a lo mejor a una escultura, que a lo mejor hay algún bichito, bueno, no sé si nos saldrá un monstruo después, se ilumina en verde o... No, hasta el momento yo por la noche cuando apagas la luz tampoco me ilumino, yo estoy con los rayos X desde hace un montón de años. No, se engloba en una técnica totalmente no invasiva, y no invasiva no solo porque no afecta, sino porque tú no tienes que obtener ningún tipo de muestra para obtener un montón de conclusiones. Que ya digo que estamos trabajando de forma colaborativa y eso lo que ha ayudado es a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, la toma de muestras se hacía antes y luego yo hacía la radiografía, ahora la toma de muestras se hace después de yo haber hecho la radiografía. Entonces seleccionamos los puntos que menos invasivo que eso. Ese es el juego. No sé si he podido aclararte la cuestión. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? Nada, volver a daros las gracias por un 6 de julio estar aquí aguantando a dos apasionados de dos temas que hay que dejarlos correr. Muchas gracias. Bueno, pues... En este momento no sé si retirarme o... No. Me quedo. Es muy breve. Simplemente es que este centro cultural nos lo cede para esta actividad, estamos muy agradecidos, pero tienen la hora de cierre a las 8. Normalmente cuando hacemos una actividad nos estiramos un poco más. Siempre nos gusta invitar a los presentes a un pequeño refrigerio, que está disponible, pero en este caso es que además inauguramos la exposición. Es decir, inauguramos la exposición que clausura esta primera etapa, este primer grupo de presentaciones, porque la exposición es lo que queda. Es decir, es verdad que hemos grabado las intervenciones, las hemos colgado en YouTube, es decir, que se pueden ver el streaming, digamos, de cada presentación en YouTube, y eso queda también. Pero digamos el documento de esta primera entrega de las jornadas Ilumina el Pasado está en esta exposición y en el catálogo de la exposición que inauguramos hoy, y que a los que estáis presentes os invitamos a inaugurar y a digamos, disfrutar o observar con nosotros. Justo ahora nada más terminamos la intervención, la tertulia. Entonces nada más, clausura de esta fase de tertulias, inauguramos la exposición que empieza hoy, va a estar unos días expuesta, y estáis invitados a un pequeño aperitivo, un pequeño refrigerio para celebrar. Muchas gracias por asistir.